Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts un dia més al nostre Mosaic de les Comarques, que tenia ganes jo de posar-me de manera curta, perquè ja tinc ganes de solet i de bones temperatures. No vull que ningú es queixi, que després diuen és que fa molta calor. Pues no, fa calor i s'està molt bé. Preparats per acompanyar-me esta vesprada? Espero que sí, perquè és una vesprada interessant. I anem a començar parlant d'algo que a mi m'agrada molt, que és literatura. Llibres. En este caso vamos a hablar de literatura infantil, de cuentos destinados a los más pequeños, pero no tampoco exclusivamente para los más pequeños, porque es muy bonito leer, sobre todo si es en familia. Ahí estábamos viendo ahí arriba a las tres escritoras que me van a acompañar esta tarde. Tenemos a Berta, hola Berta Tenorio, Mari Carmen Sáez, un saludo, y Montse Vila, escritora y además editora. Un saludo a las tres, un placer hablar con vosotras, hablar de literatura, de cuentos. Yo no sé si la palabra es cuentos o literatura infantil, pero a mí me gusta que hablemos de este tipo de lectura para los más pequeños, para que se inicien. A ver, empecemos con Montse. Montse, háblanos un poco de, bueno, tú eres editora, has editado estos libros, háblanos un poquito, preséntanoslo tú. Mira, qué buena idea. ¿Qué quieres que te presente? ¿Los libros de mis compañeras? Y a tus compañeras, a ver, háblanos de estos proyectos y de estos libros tan chulos. Pues mira, tenemos a Berta, que Berta ya la estáis viendo, solo con verla es alegría, pasión, color, títeres. Y entonces tiene unos proyectos preciosos, porque hoy nos va a contar dos de sus cuentos, con dos temáticas muy diferentes, porque una va enfocada a un proyecto que tiene en alemán y otra a la gestión emocional, que por eso está conmigo, porque trabajamos en la misma línea de vida. Y entonces son dos cuentos preciosos que a mí me gustaría que fuera ella la que os dijera de dónde ha nacido el porqué y el para qué. Y luego tenemos a Mari Carmen, que también solo hay que verla. Ella a mí siempre me ha transmitido dulzura, cercanía, saber estar, mucha presencia. Las dos son maestras, son maestras. Y el cuento de Mari Carmen, bueno, es inclusión, ¿vale? Sería, por decirlo así, es totalmente inclusión. Bueno, el de Berta también. Realmente nuestros tres cuentos que os vamos a contar hoy habla de la cabida de todo el mundo, de las necesidades de todo el mundo, del saber mirar un poquito más abajo, y por eso están en mi editorial. Berta, pues empecemos con Berta, con Tip Top Zop. No sé si lo he pronunciado bien, Berta, ¿es Tip Top Zop? Tip Tip Zop, es verdad, me he comido una letra. Este es el libro que decía Montse, que tienes unos códigos QR para quien quiera aprender alemán. Sí, este es un cuento que tiene una historia donde la gente adulta puede intentar transmitir los valores que tiene este cuento a los más pequeños, incluso a adolescentes, porque tiene una cabida muy amplia, un abanico muy grande, ¿no? Yo lo encuadraría como cuento educativo, porque no solamente está infantil, 3 años, hasta tratar diversos temas con adolescentes. Entonces, este cuento tiene 2 códigos QR. El cuento que está escrito en castellano, pero tiene insertados en alemán, que tiene unos colores que yo voy a ir explicando por qué ese color y no de otro. Entonces, si queremos disfrutar de la historia en castellano con una intérprete en lengua de signos, en este caso Conchi Almoguer, se escucha mi voz y se ve a Conchi Almoguer en el código QR negro. Pero si alguien tiene curiosidad de aprender alemán, tiene que meter en el QR azul, y es donde yo explico todas y cada una de las palabras que aparecen en alemán, que también están traducidas para quien quiera leerlo en castellano, y de esta manera se pueden aprender los colores, las prendas de vestir y unas pequeñas palabras que tienen que ver
con el origen de los huevos de chocolate, porque esta historia habla del origen de los huevos de chocolate y por qué en las tiendas encontramos libros de Pascua y huevos de chocolate. Entonces este sería, pertenece a un proyecto que se llama Diverti-Deutsch, Diverti-Alemán, traducido. Me encanta, La idea es que la gente le coja gustillo a aprender alemán, que lo vea fácil. Hombre, es un idioma un poco complicado, ¿eh? No es un idioma fácil, pero bueno, siempre podemos aprender palabras nuevas. Teníamos un pequeño problema con la cobertura, se entrecortaba un poco, pero lo que nos ha dicho Berta básicamente es que el libro, como habíamos hablado al principio, tenía dos códigos QR, uno en negro y otro en azul. El azul te ayudaba a entender las palabras que aparecían en el texto en alemán y el código QR en negro es para poder escuchar a Berta cómo cuenta el cuento, y además hay una intérprete en lenguaje de signos para todas aquellas personas pues que no pueden bueno, que no pueden leer, no pueden escucharlo. ¿No es así, Berta, lo que nos estabas contando? Exacto. Siempre es muy difícil llegar a una inclusión plena porque somos variados en capacidades, pero por lo menos he intentado que llegue al máximo público posible. Hablas también en tu libro de lo que es el respeto a la diversidad, ¿no? Con una capa mágica. También hablas de estos valores, ¿no? Inculcar a los niños pues que cada uno es como es y que todos pues al final somos iguales pero diferentes. Sí, esta historia lo que pretende es algo, la persona adulta que lo cuenta a los peques o a los adolescentes, dice a imaginar que habría pasado si el final hubiese sido diferente, si no pasara lo que... Porque claro, no quiero destripar la historia, pero bueno, en la historia pasa algo que es previsible. ¿Qué pasaría si no hubiese pasado lo que tiene que pasar? ¿Y cómo podríamos haber hecho? Si fuéramos una de las liebres que está en el entorno de Tip Top, ¿qué haríamos para evitar el acoso hacia la pobre Tip Top? Entonces también invita un poquito a trabajar en contra del bullying y del acoso hacia otra persona, ya sea por capacidades, por aspecto físico. En este caso se centra un poco en aspecto físico, pero también se trabaja la importancia de la autoestima, sobre todo. Lo importante que es creer en uno mismo o una misma para poder lo que nos propongamos en la vida. Ese es el mensaje principal que yo encuentro. Berta, háblanos del corazón que había perdido su color. Cuéntanos la historia de este corazón. Este cuento es mi debilidad, porque este cuento pertenece a otro proyecto, El Horizonte de Berta, como bien ha dicho Montse, se dedica más a la transmisión de valores de respeto a la diversidad a través de cuentos, entre otras cosas, títeres y demás. Y esta historia surgió cuando yo estaba estudiando el grado de magisterio primaria con un maestro inspirador que tuve que se llama Javier Pinilla. Y bueno, escribí este cuento para dedicárselo a él porque me parecían muy inspiradoras sus clases e inspirada sobre todo, como siempre le digo a Montse, en mi marido Miquel Palomino, porque creo que este libro también, aparte de que pretende mostrar diferentes valores de vida para que la gente sepa ver la parte más positiva de la vida y tener aprendizajes donde todos somos útiles, todos somos importantes, y que el hecho de tener habilidades distintas no significa que tengamos que envidiar lo que otras personas saben hacer, sino tomarlo como algo enriquecedor. Y en este caso, bueno, menciono siempre a mi marido porque, bueno, él, como tantas personas, convive con una enfermedad inmune y pretendo también que cuando lean este cuento vean lo felices que son aquellos personajes que no pueden hacer lo que otros personajes hacen, pero ven la vida de una manera muy relativizadora. Es decir, que no piensan en lo que no pueden hacer, sino piensan de las cosas que pueden disfrutar y cómo pueden disfrutar de ellas. Entonces también pretende ser un canto a la esperanza a aquellas personas que tienen algún tipo de limitación, pues que puedan ver la parte más bonita de la vida y que sientan que merece la alegría vivir. Pues sí, tienes toda la razón. Vamos con Mari Carmen. Mari Carmen, cuéntanos de ¿y si jugamos todos? También, por lo que veo, es un libro, por lo menos en el título, ¿no?, inclusivo, en el que intenta que entendamos que somos todos también iguales, ¿no? Sí, pues ese es un poco el objetivo, el que tú comentas sobre el cuento. Los protagonistas de la historia son Hugo y Alma, que son los personajes que aparecen aquí. Y bueno, pues la historia trata de que Hugo es un niño, pues que es un niño curioso, que le gusta investigar, descubrir objetos, inventar historias,
pero no le gusta jugar al fútbol, como a su mejor amigo Hugo. Como a su mejor amigo Lucas. Entonces tiene un problema y es que en el patio se siente solo. Se siente solo porque es tímido. Le cuesta mucho pues abrirse a otros niños, buscar otros niños con quien jugar. Entonces aquí entra en juego Alma, que es la otra niña que aparece en la portada. Alma es una niña alegre, divertida, empática, que le va a ayudar a Hugo pues a transitar, a gestionar esa timidez y le va a acompañar en sus juegos. Pero una vez que comienzan los dos a jugar, pues los dos se dan cuenta, descubren que Hugo no era el único niño que estaba solo en el patio, sino que hay otros niños y otras niñas que por distintas causas, que por distintas circunstancias están en la misma situación y a la hora del patio pues se encuentran solos y no pueden jugar. Entonces ahí pues os dejo la historia abierta para que descubráis y sepáis qué es lo que harán Hugo, si se van a quedar con ese secreto guardado, si van a contar a otras personas lo que están descubriendo, si van a hacer algo para intentar solucionarlo. En fin, esta es una historia, como bien has dicho, de inclusión, de respeto, tolerancia, aceptación de las diferencias. Habla del derecho al juego, que todos los niños y niñas tienen, uno de los más importantes junto con la salud, uno de los más importantes porque es un modo natural. Una historia que también pone mucho en relieve en la participación y la cooperación de todos los agentes educativos, de toda la comunidad educativa, el valor de la infancia, sobre todo el dar cabida, el dar voz a los niños y niñas en las decisiones de los centros, en las decisiones en cualquier ámbito en el que los niños y niñas se desarrollen y estén. Y en fin, pues ese es un poco el argumento central de este cuento que se desarrolla en un patio escolar. Habla sobre todo del tema de los patios inclusivos, pero que estas circunstancias, estas situaciones, pues son perfectamente extrapolables a cualquier otro. Estamos perdiendo también a Mari Carmen. También hemos... A ver, Mari Carmen, que ahora mismo creo que hemos perdido tu señal. Te estabas ahí como robotizando, Mari Carmen. La cobertura es que siempre nos juega estas malas pasadas. El tema de las videollamadas tiene la facilidad de que podamos conectar con gente como Mari Carmen, que está en Albacete, con Berta, que está creo que en Madrid, y Monse la tenemos más cerca, ¿no? Monse, tú estás aquí más cerca. Podemos contactar con vosotras, pero siempre la cobertura nos echa una mala, nos juega una mala pasada, Monse, cuéntanos, porque mira, acabamos de conocer tres libros en el que los niños son los protagonistas, la inclusión, el respeto, las emociones son casi más importantes y es el mensaje más claro, ¿no? que tienen estos libros. Pues ya te digo, tú fíjate, yo por eso no quería descubrirte quién era, qué contenía los cuentos ni de Berta ni de Mari Carmen, pues yo los tengo aquí todos también y son tres joyazas. O sea, es que estos cuentos no se los puede perder nadie porque es un poco lo que estábamos comentando como al principio. Son cuentos llenos de valores, cuentos llenos de aprendizaje, cuentos que transmiten... ¿qué se puede hacer? A mí me gusta que los niños entiendan, aprendan que se pueden cambiar las cosas, pero para eso se lo tenemos que contar, se lo tenemos que transmitir, se lo tenemos que leer, se lo tenemos que hacer vivir. Y entonces los cuentos, pues es eso al final lo que transmite, ¿no? Cada niño llega a imaginárselo de una manera, a sentirlo, a hacerlo propio, y ahí está el verdadero aprendizaje. Bueno, otra cosa que me gusta mucho es que estos cuentos están escritos, sois profesoras, ¿no? Supongo que de niños pequeñitos. Yo no he ejercido nunca, yo soy técnico en educación infantil, yo me dedico más al acompañamiento de personas. Ella sí, Mari Carmen sí que está en aula, Berta también está en una escuelita especial en casa. O sea que, pero yo sí, yo me dedico con lo al cual ahí se ve la general implicación. De niños, adolescentes, mayores, personas mayores en general. Con esto vemos la implicación por parte de los profesores en la educación de los niños, en la importancia que le dan a las emociones, a la inclusión, al trabajo en equipo, a que nadie se quede fuera, a que aprendan a leer también, ¿no? Hombre, sin emoción no hay aprendizaje, ¿no?
Esa frase que escuchamos siempre: sin emoción no hay aprendizaje. Y además, para mí, creo que es muy importante el leer es muy importante, pero el que se enamoren de la lectura para mí es mucho más, que la disfruten, esa parte de obligar a leer, sino que entiendan que la lectura les va a aportar y les va a abrir unas puertas magníficas a mundos impresionantes donde van a poder vivirlo a su manera. Entonces, bueno, afortunadamente la educación está dando un giro importante en el que los profesores, los de hoy en día, se han dado cuenta que esto es, vamos, imprescindible en las aulas. Entonces, pertenecemos a una comunidad educativa y pertenecemos las tres a una asociación de maestros y maestras de Miranos y UNET, en el que, vamos, trabajamos por el cambio educativo sí o sí. Mari Carmen, tu libro, los niños cuando lo han leído, ¿qué te han dicho? No te oímos ahora. ¿No me oís nada? ¿Hola? Ahora Sí. ¿Ves? Hoy ya os digo yo que la tecnología hoy la tengo en contra. Mari Carmen, cuéntanos, cuando leen tu libro, ¿qué te dicen los niños? Bueno, pues la verdad es que todos me dicen que, sobre todo, se quedan pensando, que a mí, que ese era uno de los objetivos del cuento, que se quedaran, que pensaran y que reflexionaran sobre las diferentes situaciones que aparecen en el cuento. Hacen preguntas porque hay cosas que quieren saber más, que quieren conocer, pero sobre todo las sensaciones son muy buenas. Hace unos días que lo compartí ayer en redes, pues hay uno de los colegios, un colegio me llamó y me dijo que quiere poner, que van a hacer tertulias literarias con este cuento en las aulas de segundo de primaria. Así es que, pues feliz, porque es un cuento que aparte de despertar el interés por la lectura, de disfrutar con la lectura y de el placer y de tener el placer de leer, pues aparte tiene muchos mensajes ahí ocultos y a la vista, que es muy importante y es necesario trabajarlos con los niños y las niñas. ¿Verdad? ¿Cuáles son las dudas o las preguntas que te hacen los niños a la hora de empezar a leer el libro o cuando lo han acabado? ¿El qué, perdona? Berta, cuando acaban de leer el libro, ¿qué te dicen los niños? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Pero a mí, ¿no? Me estás preguntando, Sí, Berta, ¿verdad? sí, perdona, sí. Ay, sí, disculpa. Pues mira, mis cuentos todavía no he tenido el placer de poder estrenarlos, pero el cuento de Mari Carmen sí, lo he estrenado. Y este año estoy en una casa particular donde unos peques no van al colegio por tema COVID y voy yo a darles clase. Y cuando les conté este cuento, en el que encantada, con el Berkami que lanzaron Montse y Berkami, la verdad es que fue impresionante porque la reacción del peque mayor, que ahora tiene 5 años, me empezó a contar cómo era su vida en la escuela, qué cosas le gustaban del patio, qué cosas no le gustaban y qué es lo que va a hacer cuando vuelva el año que viene a la escuela. Y la verdad es que fue impresionante porque cosas que normalmente no se atreven a contarme a través de este cuento, ellos identificándose con el cuento empezaron a contarme cosas que nunca me habían contado. Entonces es un cuento que invita mucho a la reflexión y que además anima mucho a los peques a contar cosas que normalmente no se atreven a contar porque se sienten identificados con los protagonistas de esta historia. Entonces pienso que es un tesoro y que hay que adquirirlo y leerlo. Es que hasta que no se lee no se sabe la joya que es. Y está muy bien ilustrado además. La ilustración es una parte importante. Yo sí, voy a interrumpiros un momento porque Dime, sí Montse, que he tenido la suerte de poder contar el de Berta, porque ella lo acabamos de publicar, se está empezando a vender, pero la suerte de ser yo la editorial, pues yo me lo llevé a mi residencia de la tercera edad, en el que voy un día a la semana, y en el que había una señora que realmente estaba muy triste y que hacía unos cuantos días que pues como que estaba como muy baja, que no hablaba. Y entonces ese día saqué de mi bolso el cuento y le dije, ¿quieres que te lea? Y entonces ella me dijo sí. Y le leí el cuento de Berta. Os puedo garantizar que cuando terminé, ella habla poquito y me dijo, me ha gustado mucho, gracias.
Entonces, más que lo que me decía era lo que expresaba con su mirada cada vez que yo le estaba contando una parte del cuento, porque además es un corazón que va pasando por diferentes etapas hasta que se da cuenta, ¿no?, de encontrar su propio camino en vez de quedarse en el camino de los demás. Entonces creo que la mujer conectó muchísimo con el cuento de Berta, y entonces es algo que teníamos que leer niños y adultos. Os lo recomiendo yo también. Monse, me acabas de decir que conectaba con los personajes, ¿no? Los niños, Berta también me estaba comentando que se sentían identificados. La literatura infantil de ahora es diferente a la de hace unos años, cuando teníamos otros cuentos, otras historias más, no sé si la palabra es comparable con Disney, ¿no? Pero que realmente nosotros no nos sentíamos identificados, sino que nos entrábamos en un mundo mágico. ¿Ha cambiado la forma de escribir? ¿Ha cambiado la forma de leer, de entender los libros? ¿Me preguntas a mí? Sí, por ejemplo, Monse, sí, dime tú. Para mí todos los libros son importantes, todos los cuentos son importantes, los que nos conectan con la magia, con algo mágico, con un mundo en el que está lleno de creatividad, son realmente importantes, porque es donde el niño y la niña pueden volar, y los adultos, ¿no? O sea, hay muchos adultos, a mí me encanta leer cuentos, y cuentos de todos los estilos. Sí que es cierto que últimamente pues los autores también estamos escribiendo pues literatura infantil, pues lo que estamos diciendo, con valores, que transmita, que haga reflexionar, que haga pensar. Pero es mejor una que la otra, creo que toda es importante, ¿eh? O sea, para mí, y creo que mis compañeras piensan lo mismo, que nos gustan mucho los cuentos, creemos que todas son muy importantes. Y la importancia de adentrarnos en el mundo de la lectura, porque unos buenos cuentos que nos sintamos identificados hará que empecemos a leer y que poco a poco descubramos, ¿no?, lo que son los libros, y cada vez pues libros más grandes o diferentes, ¿no? Hay niños que dicen que no les gusta leer, y yo siempre les digo que es que no han descubierto el cuento que les ha abierto la puerta a conectar con la lectura. Todos tenemos un estilo propio de libros. Hablarnos también de las ilustraciones, porque he visto solo las portadas y bueno, son dibujos muy bonitos. ¿Qué importancia tiene una buena ilustración, un buen dibujo, una buena caracterización a la hora de crear el cuento? Bueno, yo no os he presentado mi cuento, ¿eh? Ah, vale. Que a mí me has dejado, yo he presentado el cuento Perdón. de mis compañeras y no te he presentado el mío. Es verdad, Monse, perdóname, háblame del niño caracol. Madre, me he despistado. Con el tema de los problemas técnicos me he despistado de tu libro. Háblame de él, perdona. Bueno, esta es, para mí, de todos los cuentos que tengo 5, para mí este es uno de mis imprescindibles, porque habla del acompañamiento y trabaja el anticiparnos al bullying. Y además es un cuento muy profundo, muy sencillo de leer, pero muy profundo, porque conecta con que todas las personas alguna vez nos han tocado y nos han intentado como mover los cimientos para como hundirnos. Lo que pasa que hay ciertas cosas en el cuento que si las tienes no te pueden hundir, y hay ciertas cosas que si no las tienes, pues es cuando los niños, las niñas y los mayores sufrimos muchísimo. Entonces, como ya te he dicho que me dedico al acompañamiento, he visto la necesidad siempre de anticiparnos a que hay personas que dices, madre mía, yo cuando doy formación a los profes y les pregunto, ¿desde chiquititos identificáis qué niños pueden llegar a ser carne de cañón, por decirlo de alguna manera, de sufrir más acoso? Y me dicen sí. Entonces es como, ahí es donde tenemos que trabajar, en darles esas herramientas para que esos niños y niñas sepan cómo actuar, qué decir, hasta a nivel corporal, ¿no? Aquí en el cuento habla de la postura corporal, de la energía que transmitimos. Y bueno, el protagonista es Abel, un niño que nos va a contar todas estas cosas, se encontrará con su profe, que es la que verdaderamente, por eso para mí los profes son tan importantes, la que le va a dar esas herramientas para vivir la vida desde otra manera. Monse, no quiero que me destripes el cuento, pero sí que dime alguna de esas herramientas, ¿no?, que de las que hablas en el cuento para, pues eso, para luchar o no contra el bullying, o para uno demostrar todo lo que lleva dentro y lo que vale. Pues el libro habla de la importancia de la conexión con uno mismo.
de los pilares que tiene y que lo acompañan. Esa sería una de las principales como aventuras que empezará a descubrir Abel, ¿no? ¿Qué pilares tiene y qué pilares lo acompañan? Cuando me refiero a pilares es, pues, qué cosas tienes tú importantes, qué tienes de bueno y qué personas tienes a tu alrededor que te acompañan y te quieren de verdad. Parece una tontería, pero los niños necesitan saber que están rodeados de gente que les quiere, porque van al cole y hay niños que sienten que tienen compañeros, pero que nadie, o que no les hacen el suficiente caso, o que ellos no son protagonistas, y ellos se tienen que dar cuenta que, aunque en el cole todavía no tengan, que acabarán teniendo o no, pero que hay mucha gente a su alrededor que sí que les quiere, por quien son. Por todas las, aunque da igual cómo eres, pero te quiero por lo que eres, tal cual. Entonces esa sería una como de las primeras cosas que se va a encontrar Abel. Y también es muy importante el qué transmites al mundo, ¿no? No es lo mismo ir por la calle mirando hacia abajo, con los hombres abajo también, que mirar al frente, sonreír, dispuesto a recibir, que no te dé miedo lo que te vayan a decir. Pues eso es otra de las cosas que descubrirá Abel, y sobre todo a cómo hacerlo, porque los niños, bueno, en general todo el mundo necesitamos que nos digan una herramienta, pero ¿cómo la hago mía? ¿Cómo la aplico, no? Me encantan vuestros libros, me encantan los mensajes que en ellos queréis transmitir, porque me parecen súper importantes para tenerlos todos en cuenta, todos, mayores y pequeños. Los pequeños, pues porque si sufren bullying, por ejemplo, o no se les acepta cuando son cuando son pequeñitos, pues tienen el futuro un poco complicado, les marcan, y eso no, yo creo que no es justo para ellos. Uno tiene que ser como quiera. Y dejar al resto que sean también como sean. Decidme dónde podemos adquirir los libros, porque yo creo que en las librerías lo pedimos y lo consiguen enseguida, ¿no? Totalmente. En cualquier librería lo piden, y si no lo tienen, se pondrán en contacto con mi editorial y entonces se lo enviaremos allá donde quieran. Y si no, en cualquiera de nuestras 3 redes sociales, que es buscar nuestros nombres y apellidos, que hoy estamos todos conectados, solo tienen que pedirlo y también, pues, se lo enviamos enseguida. Que os busquen en las redes sociales, Montse Vila, Mari Carmen Sáez, Berta Tenorio. Un placer, un gran placer hablar con vosotras. Daros las gracias por escribir, por implicarse en la educación de los más pequeños y sobre todo en esto, en que los valores estén siempre por encima de todo y el respeto. Muchísimas gracias a las 3 por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Hablamos pronto. Cuando tengáis más proyectos, llamadme, porque son libros muy interesantes y que vale la pena que la gente los conozca. Un placer. Nos vemos pronto. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, ustedes que están en casa, espero que hayan tomado nota tanto de los nombres de los libros como de sus autoras, que si tienen niños pequeños se los tienen que regalar ya, y si no tienen niños pequeños ustedes también los pueden leer. No se vayan, porque vamos a hablar ahora de AFA, del Centro de Alzheimer de Castalla, que ha renovado su junta directiva, y queremos hablar un poco, que nos cuenten pues esto, el funcionamiento, cómo ha sido este año y qué proyectos tienen en mente.